Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, Muy bienvenido. bien. No voy a opinar sobre María Becerra. Bueno, No, no le vamos a preguntar no, tampoco. Gracias, a lo gracias. mejor le gusta. Obvio, obvio. A mis Ah, hijas les encanta, así que... ¿Desde qué, ¿viste? Por eso. desde qué ángulo? A las hijas le encanta. Dice, claro, Sí, son otras sí, generaciones, sí, ¿viste? hay. Claro. No vamos a poner tampoco a una discusión generacional, No, porque se da en todos los tiempos, con distintas figuras. claro, y según los gustos personales. Yo, por ejemplo, soy de la época en que se discutía si Piazzolla Exacto, iba a hacía hacer tango o no. esa analogía. Claro. Sí, a ver, Bueno, Piazzolla claro. no era tango. Sí. Claro. Después pasan los años y uno queda como un boludo, si se mira para atrás. Claro, Cada, claro. cada uno lo interpreta como quiere, pero es Sí. así, el tiempo nos dice Sí. que terminamos siendo incapaces de ver Claro. cómo el arte cambia. Bueno, Martín, hay una situación para empezar con lo macro, digamos, que es esta decisión anunciada por el presidente de que el país deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud como Estado, ¿no? Y queríamos saber, para empezar la charla, su opinión al respecto. Bueno, para empezar, livianito. Bueno, a nosotros nos llamó la atención realmente que tomaran esa decisión, hay un Consejo Federal de Salud donde habitualmente se discuten las definiciones políticas que tienen que ver con el impacto a nivel nacional, pero bueno, se avanzó de esa manera. Todavía no terminamos de entender cuál va a ser el impacto a largo plazo. Sí nos pasa que a la persona de a pie no le cambian el día a día. O sea, hoy no es cierto que no las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, incluso para nosotros es más el vínculo que tenemos con OPS que con OMS. Y no se deja la OPS. No, tal cual, pero bueno, justo hoy estamos con gente de OPS, con el referente de OPS en Argentina, está acá en Neuquén y estuve antes de venir para acá y ahora seguimos Es con la actividad. Organización Panamericana de Salud. Exactamente, la OPS, que depende de OEA, es la que a nosotros nos ayuda más en lo que es vacunas o medicamentos, tiene un rol mucho más activo, porque es la pata realmente de OMS en Argentina. Pero bueno, siempre salir de un organismo internacional, hay que verlo también desde el macro, a ver cómo, porque nosotros no tenemos solamente lo que es la compra de insumos, sino también lo que es el seguimiento, por ejemplo, de enfermedades virales de alta transmisión. Claro. O lo que son resistencias bacterianas. Creo que el impacto va a pasar más por ese lado, porque el tema de la compra de medicamentos y de insumos me parece que no se va a ver afectada. Al menos escuchaba especialistas ayer que indican que no, eso no va a ocurrir. No, nosotros no tendríamos. Es más, aparte, nosotros los medicamentos los estamos comprando prácticamente todos desde la provincia, entonces a nosotros no nos cambia, Nada. hoy no nos cambia tanto el escenario, pero bueno, sí creo que salir de un organismo internacional, o sea, no sé si tiene una lógica, que hay que plantearla, hay que ver también Claro. cómo se terminó de definir. Nosotros nos enteramos por los medios, eso generó mucho ruido también en todos los ministros de Argentina, pero bueno, habrá que ver también a largo plazo qué implica eso. Pero en el día a día, en el mañana, pasado, la semana que viene, no tendría por qué ser algo significativo, pero sí nos llama la atención. O sea, nos llama la atención y vamos a seguir vinculados con OPS. Digo, en ese sentido, más allá de que igual entiendo que hay una ley que vincula al Estado Nacional argentino con la Organización Mundial de la Salud. Sí. Pero bueno, OPS es previo, así que Sí, no tendremos... va a tener que pasar por el Congreso. Exactamente. Entonces, pero bueno, entiendo que antes sería interesante que lo podamos definir, podamos discutir y podamos ver a ver qué es lo mejor. En el día a día, a los que trabajamos todos los días y los que estamos, No nos va a impactar. y a la gente no se va a quedar sin medicación por eso. O sea, el que no recibe medicación de PAMI la va a seguir no recibiendo, estemos o no adentro de la Organización Mundial de la Salud. Digo, en ese sentido Bueno. no va a tener tanto impacto. Bueno, ya pasó un año yo creo, me parece que le hice un reportaje Martín cuando recién empezaba. Sí. Pasó un año, en aquel momento había que reconstruir todo el sistema del stock de los hospitales y demás. ¿Qué pasó en Estábamos todo en esto? el pedido de declaración de emergencia. ¿Qué balance hace de lo que se hizo y en todo caso de lo que quedó sin hacer todavía, que seguramente algo habrá quedado? Sí, a ver, el balance es positivo, pero bueno, con gusto a poco siempre, porque uno cada vez que va logrando algo quiere un poco más. O sea, nosotros, la ley de emergencia fue una ley que tenía como fin último abastecer de insumos y de equipamiento al sistema de salud.
Y eso lo logramos. Y hasta en ese sentido superamos las expectativas porque fuimos poniendo insumos y a enfrentar también no solamente es lo que nosotros teníamos que poner, sino lo que Nación aportaba que dejó de aportar. Entonces eso nos puso a nosotros que duplicamos la cantidad de insumos que teníamos que comprar y por otro lado la población se volcó a la atención del sistema público. Nosotros hoy tenemos un dato que es un dato que seguimos semana a semana, que es cuánta población hace uso del sistema público de salud. Nosotros estamos arriba del 70% de la población de la provincia de Neuquén que hace uso del sistema público de salud. Eso no es que solamente viene a la consulta, sino que muchas veces se lleva medicación. Entonces eso nos ponía más atención. Pero bueno, lo superamos y pudimos poner no solamente comprar medicamentos, insumos médicos y eso, sino es generar inversión en equipamiento que nos permitió también en muchos casos evitar derivaciones hacia Neuquén Capital o a Capital Federal o a otras provincias, y por otro lado también nos permitió resolver cuestiones que teníamos. Yo creo que hablamos una vez, Rubén, el tema de la crisis que teníamos con ambulancias en toda la provincia, que bueno, llegamos al punto más álgido a mitad de año pasado y bueno, hoy estamos, en enero solamente entregamos 16 ambulancias, o sea, estamos empezando el año y ya venimos entregando 16 ambulancias que capaz que uno no toma dimensión hasta que lo necesita. Y cada vez que vamos con esto, los equipos de salud se ven aliviados porque teníamos muchas ambulancias muy viejas. O sea, en Chosmalal había ambulancias con más de 500.000 kilómetros. Entonces, bueno, con esto de poder empezar a ordenar, pero bueno, que ese orden tiene que ver, no es recortar, sino es ordenar para poder poner en un centro de salud o en un hospital equipamiento. Lo mismo que nos pasó en San Martín, que para nosotros también son hechos que capaz que pasan desapercibidos, pero que se puso por primera vez un marcapaso en el hospital de San Martín. Ese paciente se tendría que haber derivado a Neuquén y sin embargo se resolvió allá, o que se están haciendo CEPRE, que son colongiografía pancreato retrógrada endoscópica, por eso se dice CEPRE, que se hicieron 4 en Zapala la semana pasada, no la anterior. O sea, vamos haciendo que el sistema se ponga de a poco de pie. Nos falta, sin duda que nos falta, pero bueno, a medida que vamos avanzando lo vemos, o sea, en cantidad de obras también que vamos inaugurando. Creo que es un balance favorable, pero bueno, todavía nos falta. ¿Y cómo estamos con el recurso humano? Y bueno, nosotros con el recurso humano, es un recurso humano que es histórico la cantidad de recurso humano que tenemos como provincia. Nosotros ahora justo estaba viendo, nosotros el RH, que es de donde se impactan los sueldos en la provincia. Nosotros tenemos, por ejemplo, 1.752 médicos, se les pagó el sueldo el mes de enero, ¿sí? Para nosotros son de los datos desde noviembre a la fecha, son los datos más altos en la historia del sistema público de salud. O sea, en cantidad de profesionales estamos bien. A ver, nos falta porque veníamos de mucho atraso. Ajá. Yo creo que estamos todavía atrás. Días atrás, discúlpame que te interrumpa, hubo como una alerta en el sector pediátrico. Bueno, ahí lo que pasó es que en el subsector privado hay instituciones a ver, lo que está pasando también es que el subsector privado se está tendiendo, en muchos lugares se está tendiendo a retraer, ¿sí? Entonces hay servicios que cierran o que servicios que están, lo vimos el año pasado con diálisis, con trasplante renal, lo vimos ahora en pediatría, pero nosotros como sistema no estamos como quisiéramos estar, pero no estamos en una situación de crisis ni nada por el estilo. Digo, estamos con cantidad de recursos humanos, nos encantaría mejorarlo, nos encantaría ir optimizando, pero bueno, también tenemos el tema de residentes que tenemos que fortalecerlo, tenemos una ley para que se reglamente, que tiene que ver con eso, porque también apuntamos a eso, que a formar médicos y médicas que se queden acá, que se formen acá y que terminen teniendo el perfil que nosotros necesitamos y que muchas veces no se vayan a Capital Federal o a La Plata, como a mí me pasó. Yo hice residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hay cosas que vos no conocés de la dinámica actual y cuando te quedás te permite que encima después se arraiguen, se queden a vivir en el interior, o sea que se vayan a Zapala y que se queden viviendo a Zapala porque se terminan haciendo del mismo territorio. Claro. Va a haber 140 nuevos médicos, leí, recibidos ahora en la universidad. ¿Hay expectativa de captar parte de ellos? ¿Cómo es el mecanismo? Sí, siempre. A ver, nosotros tenemos una cuestión, es que cuando uno termina la facultad, queda con el título de médico, no tenés un título de especialista. Claro. Y ahí es donde lo que promovemos nosotros o que intentamos es que los estudiantes de los últimos años empiecen a conocer las especialidades
y decidan elegir una especialidad. Y una especialidad puede ser medicina general, puede ser clínica médica, puede ser cirugía, puede ser neurocirugía, o sea, uno va a pediatría. Lo que está pasando a nivel internacional es que primero las carreras largas, las generaciones más jóvenes no les interesan las carreras tan largas, por un lado, y por otro lado, encima de que vos tenés una carrera que te dura 7 años, tenés que especializarte. Y hay veces que subespecializarte, o sea, y terminan muchas veces desinteresándose. Entonces lo que estamos haciendo es salir a buscar más temprano, y la oferta que tenemos de residentes es muy buena en el sistema público, también hay en el subsector privado, y nosotros cambiamos la fecha, porque se hacía muy tarde la fecha de nación, siempre había un concurso nacional, y lo que pasaba con el concurso nacional es que se iban a concursar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Entonces se terminaban, el 10% del total de residentes que ingresaban en Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran del interior. ¿Qué te quiero decir eso? Que terminaba chupando residentes y se iban a formar allá y muchas veces se terminan quedando allá. Y la cantidad de médicos que hay en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es casi 4 veces la que hay en el resto del país. Eso termina pasando por ahí. Entonces, tenemos que fortalecerlo, tenemos que trabajar, y cuando vos vas complejizando, cuando haces hospitales que tienen más cantidad de especialidades complejas, terminan queriéndose quedar. Pero bueno, ahí a nivel nacional se está dando que hay cada vez menos interés en las residencias. Por eso hay que rever eso, hay que rever cómo motivamos para que se queden. Claro, cambiar planes de estudio, hacerlos más cortos también. Bueno, eso es una de las discusiones que... Lo que pasa es que la universidad también tiene tiempos que son largos, porque hay que cambiar una currícula, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Pero sí, creo que hay que ver eso, y la articulación es importante, la articulación entre los últimos años de la facultad y la residencia. Digo, para poder que elijan quedarse en una residencia. Hacer simultáneamente. ¿Qué visión hay desde el Ministerio de Salud sobre el Instituto de Seguridad Social, o sea, el desempeño de la obra social de la provincia, teniendo en cuenta que cada tanto hay algún escandalete que tiene que ver con el instituto? El instituto es un organismo que tiene sus bemoles, que entiendo lo que vos decís de los escandaletes, pero que da muy buena cobertura. Más allá de eso que pueden ser hechos puntuales, es una obra social, o un instituto particularmente, que tiene muy buena cobertura de medicamentos, de traslados, de internación. O sea, es una obra social que funciona muy bien. ¿Tiene cosas para mejorar? Seguro que tiene cosas para mejorar. Pero bueno, también es verdad que lo que nos pasó el año pasado es que teníamos que asegurar el acceso a la salud de la población, porque no teníamos, realmente la gente necesitaba atender, y después de la pandemia hubo mucha gente que no se volvió a controlar, así que la idea para nosotros es una trampa también esto de aumentar la oferta, que esto que tenemos que el 70% de la gente consulta, pero termina pasando eso, que cuando uno aumenta la oferta en salud, también aumenta la demanda, eso es lineal, y eso aumenta los costos en salud y la inversión que tenemos que hacer en salud. A corto plazo se ve como un costo, pero a largo plazo sin duda que es una inversión. En el instituto se generaron cambios que tenían que ver con optimizar esto y hacer que la gente no se quede sin acceso, ¿sí? Y evitar muchas veces algo que pasaba, que era el cobro del plus, que le cobraban. O sea, nosotros tenemos el coseguro, que es parte que está pautado a nivel nacional, que es un valor, siempre es un 20, un 30%, depende que sea, por afuera del valor de la consulta, y el plus, que es un valor que es un cobro indebido que pone el y arbitrario. Arbitrario, y que muchas veces es excesivo. Entonces y que a veces te limitaba la consulta. Exactamente, como limitaba la consulta, el planteo que nos hicieron nos hacía muchas veces la comunidad, incluso las organizaciones sindicales, que son muchos miembros del consejo del instituto, nos planteaban esto: bueno, ¿cómo hacemos para que no se cobre más? Por eso se puso la aplicación. Lo que pasó con la aplicación es que creo que no estaba el sistema dado entonces se atrasó mucho, y llegamos a un momento donde el estado de deuda que tenía, o sea, teníamos más de deuda que lo cobrado. O sea, realmente fue muy complejo. El escenario cambió drásticamente y hoy tenemos el recupero que tiene de eso. O sea, la gente se está poniendo al día y va pagando lo del coseguro. Pero tiene otra cosa, que es que encima de eso, que agiliza eso y le permite los planes de pago y eso, termina pasando que la gente termina auditando lo que le están cobrando. Claro. Entonces, si vos vas y te atendés,
como te llega esto, decís, a ver, te enteras, no, pero acá me figura algo que yo no hice. Ajá. Entonces hacen la denuncia, se descuenta y bueno, eventualmente se le avisa al profesional que está cobrando nada. Una práctica que no se realizó. Una práctica que no se realizó. Entonces a nosotros nos permite una tercera ya línea de auditoría donde nos permite ver y administrar bien. Claro, o sea, tienen una auditoría gratis, digamos, que es la del propio afiliado. Pero es que termina pasando eso, como lo pagás vos, entonces nos empezamos a enterar casos muy variados y bueno, eso también, cuando vas ordenando, obviamente que hay gente que no le gusta, pero cuando vas ordenando terminás viendo estas cosas que son beneficios asociados que tiene y que lo que hacemos es cuidamos los fondos del instituto para que funcione mejor. En eso que descubrieron de todo, yo me imagino que hubo alguna facturación de prácticas que no se hicieron y demás. ¿Con esos profesionales se tomó alguna medida? Sí, primero se le pide informe, después obviamente se le da derecho a réplica, porque hay veces que la respuesta siempre es que alguien lo cargó de más o alguien lo cargó mal. Sí, un error. Un error humano y termina pasando y siempre le echamos la culpa a un tercero, pero... el pobre secretario. Exactamente. Pero es verdad que termina ordenando, porque saben que uno está mirando estas cosas y nos pasó que instituciones también, que nos pasó lo mismo, con instituciones de salud que empezamos a auditar todo y frenamos los pagos porque tenían que regularizarlo. Pero bueno, cuando uno va atrás de eso, se generan fenómenos en efecto mariposa, también generándose fenómenos en cadena que terminamos mejorando la auditoría en eso, optimizándola, pero bueno, sin duda nos falta. Obviamente que nos falta, tenemos que trabajar también la cuestión del trato, o sea, porque eso es algo que nos reclaman mucho. Hay continua capacitación, pero bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando desde los dos lados. Por un lado, el que reclama y el que pide atención, y por otro lado, el trabajador, porque también es importante que, a ver, muchas veces hay situaciones de maltrato muy importante con el personal y que no está bueno que ocurra. Pero bueno, también es verdad que cuando uno va como familiar a pedir una autorización o a generar un trámite, no está pasando por el mejor momento. No, es lo que decíamos el otro día con el caso que se hizo público. El que va a instituto es porque ya viene con un problema. Entonces es el que lo atiende el que tiene que tener el paño frío, digamos, para saber manejar la situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando pasaron mucho ya hay un momento donde te cargas de una energía que es inevitable. Y entonces bueno, por eso es un trabajo hay que estar preparado para estar en ese lugar. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, son esas cuestiones que te pasan, hasta te pasan en un comercio que viene y el de la caja del supermercado le pasa lo mismo. Me acabo de enterar que hay un colectivo de residentes de salud de Neuquén que me manda un mensaje acá y dice: queremos reclamarle al ministro aumento del salario para residentes. Dice que nos pagaron el ítem de arraigo este mes y ahora nos dicen que fue un error y nos lo quieren sacar. Tenemos contrato de hasta 80 horas semanales, hacemos entre 8 y 15 guardias no pagas de 12 a 24 horas. No nos pagan dedicación exclusiva, pero nos retienen el título, por lo cual tampoco podemos tener otro ingreso. Nuestros sueldos no alcanzan. Acá hay un reclamo salarial de los residentes. Bien, hoy particularmente, ayer estuve en Chosmalal y estuve hablando con unos resi. Sí, tenemos que regularizar eso. Hay una ley que nosotros planteamos es una ley que entró en marzo del año pasado y se votó, se aprobó y inicialmente los residentes no estaban de acuerdo con la reglamentación de la ley, por eso trabajamos con ellos la reglamentación de la ley. Y bueno, se trabajó durante 6 meses, pero bueno, también es verdad que hay una diferencia ahí entre ellos que tenemos que salvar. No soy ajeno a eso y eso que dicen el colectivo de residentes, creo que tenemos que resolverlo a corto plazo. La ley plantea eso, por ejemplo, el límite de horas, la cantidad de horas que no pueden trabajar, estoy 100% de acuerdo, la cantidad de guardias, la ley plantea esto, topear la cantidad de guardias, que si son arriba de las 5 guardias, tener un valor diferencial, y lo mismo que tengan un sueldo distinto de acuerdo a dónde se van, porque no es lo mismo el que se va a vivir a una zona que otra. Pero bueno, la solución era la ley, pero era una ley de derechos y cuando planteamos una ley de derechos dijeron que no, entonces la terminamos frenando. Por eso fue... Pero bueno, creo que estamos en el momento donde estamos para trabajar y encontrar una solución. Sobre todo si quieren captar residentes, así que... Absolutamente, absolutamente. Hay que trabajarlo. Esas son cosas para trabajarla y tenemos muy buenas residencias. Hola Rubén, hola Lucy, estoy escuchando la radio aprovechando que está el ministro de Salud. Soy de Cutralcó, quiero consultarle si él sabe de lo que sucedió en el hospital zonal de Cutralcó, donde se encontró un pedazo de vidrio y una uña en la comida de un paciente. Te muestro la foto. Si él está enterado de esta situación en el hospital Complejidad 6.
Sí, estoy enterado, es un paciente que tiene obra social PAMI y que estaban gestionándose, o sea, es un paciente que no consiguió derivación y que el hospital lo que hace es asume ese caso. Nos está pasando mucho eso con PAMI porque al correrse PAMI de esto nosotros terminamos asumiendo eso. Entonces, bueno, también invitamos a ese señor que vaya a la obra social a ver en qué está con ese trámite particular. Si es una prótesis entiendo que era una prótesis de cadera, y había una cuestión, pero bueno, entiendo que se lo llamó al señor, hablaron con él, creo que se llama Carlos, creo que era, hablaron con él, le plantearon la situación, le explicaron qué había pasado, y bueno, nada, evidentemente hay algo más ahí dando vuelta, una cuestión vincular también dentro del hospital. Bien. Se hablaron del hospital, me parece que... Ahora, más allá de la prótesis, de las obras sociales Sí. y demás, este tema de elementos extraños en la comida, digamos, ¿cómo es el control? ¿Está tercerizado el tema de la gastronomía dentro del hospital? ¿Cómo se maneja? ¿Alguien tiene que controlar que estas cosas sí, no obviamente, ocurran, obviamente, ¿no? obviamente. En el caso de la cocina en el caso de la cocina de Cutralcó, es una cocina que está tercerizada. Cambió la empresa, justo por casualidad hay un reclamo ahora, pero es una empresa que cambió, son los mismos trabajadores, pero cambió la empresa, cambió a partir de ahora. Nosotros capaz que ustedes no se acuerdan, pero durante el año pasado tuvimos reclamos de las tercerizadas porque no le pagaban los sueldos, lo tuvimos durante casi 3 meses y lo que hicimos es abrir las licitaciones que no se abrían desde 2020. Cuando hicimos las licitaciones, ¿qué planteamos? Que las empresas tenían que tener las mismas condiciones para todo. Y bueno, obviamente que eso generó mucho ruido porque había muchos intereses económicos, se abrieron licitaciones y se ganaron las mejores empresas, y bueno, igual el personal es el mismo, entonces termina uno pensando que bueno, evidentemente puede haber algo más ahí atrás, digo que es un cambio de empresa, justo de casualidad cambió ahora, o sea ya vienen trabajando desde ese tiempo, Claro. pero bueno, ahora se hizo efectivo y durante la semana, ayer, se terminaron de pagar las indemnizaciones, que es algo que no se le pagaban a los empleados, pero bueno, los empleados son los mismos. Claro, puede haber una intención de perjudicar a la nueva empresa, pero en definitiva se pueden perjudicar al paciente. Absolutamente, Claro. por eso es interesante para verlo. Terminó aclarando, se habló con el señor, entiendo que hablaron, y bueno, pero él está con mucha comunicación con muchos medios, entiendo la angustia, entiendo la situación y que seguramente tiene que ver también con el resto, pero sí llamó a todos lados. Otro oyente pregunta, dale. Buen día para el ministro, y le quería decir que creo que han hecho muy bien esto de alargar los horarios de las salitas. Va a haber guardias, no en todas, pero en varias. Eso está muy bueno. Y la otra, sí va a haber nombramientos, porque tengo a mi hija que me costó muchísimo que se reciba de radióloga. Rindió, quedó quinta. Eran 4 los puestos. Y hace más de 5 meses que renunció uno, ella debería haber subido. Pero bueno, como no hay nombramiento, eso me gustaría saber. Ella ahora está trabajando, por eso llamo en nombre de ella. Muy buena la atención, ha cambiado mucho, se nota eso. Así que esperemos que sigamos así. Bueno. No quería pisarla, señora. Sí, el tema de los nombramientos tenemos que regularizarlo. Hay un montón de concursos, nombramientos que ya se hicieron, que tienen que salir, que están en los últimos pasos administrativos. Tenemos ahí un cuello de botella, es cierto lo que dice la señora, y tenemos que ver a ver cómo lo agilizamos. Este año queremos hacer un cambio con eso y agilizar. El tema es que bueno, cada vez que ingresa un recurso, la indicación del gobernador es que seamos bien prudentes en qué ingresa, cómo ingresa y que no tener sobrepoblación en los servicios. Pero bueno, cada vez que ingresa algo tiene un montón de pasos de análisis y que, bueno, obviamente lo que dice es cierto. En cuanto a los horarios de atención, es una estrategia que se planteó en Neuquén Capital, lo planteamos como un plan piloto, que en 5 centros de salud, para atención de 8 a 20, y en algunos ya se empezó de lunes a lunes, como Almafuerte, o sea, tener un centro de salud abierto un fin de semana está muy bueno, y hay algunos que están 2 o 3 días por semana, por ejemplo, Almafuerte tiene de lunes a lunes, de 8 a 20, y atienden un montón de pacientes, realmente es mucho el trabajo que están haciendo. Sapere tiene 2 días por semana, tiene martes y sábados.
Colonia Rural Nueva Esperanza también está 2 días por semana, Valentina Sur está también 2 veces por semana. La intención es que podamos extenderlo, llevarlo de 8 de la mañana a 8 de la noche, de 8 a 20, en estos 5 centros y en la confluencia, llevarlo hasta esa hora para muchas veces evitar que la gente tenga que ir por consultas que a veces es una receta o algo cosas que no menores. Tiene cosas menores que si no termina pasando, que van a la guardia y tenemos guardias que tienen el 97% de la atención son verdes. Verdes es cosas que no meritan una guardia, que se pueden atender por consultorio. Entonces, bueno, cuando vas ordenando y vas acomodando esto, es verdad también que nos pasó esto, que era que en esos centros de salud empezaron a faltar medicamentos. ¿Pero por qué nos faltaban? Porque aumentamos la cantidad de atenciones. Pero bueno, es verdad que cuando un amarillo va a la guardia, muchas veces se convierte en un rojo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que también optimizar eso para que no vayan urgencias a la guardia. Claro, y la salita también puede servir al revés de lo que decís, o sea, una urgencia que sabe que no llega al hospital por sus propios medios, digamos, hace una escala en la salita, lo atienden, llaman a una ambulancia, por ejemplo, puede ser la escala intermedia para salvar a alguien. A ver, no es la idea, el tema es que eso hay veces que atrasa, o sea, cuando hay una urgencia, lo ideal es que activar el sistema de emergencia, porque si no, terminas yendo al centro de salud, el centro de salud lo que hace es la primera evaluación y hasta que activa el sistema de emergencia. Lo ideal es activar el sistema de emergencias inicialmente, en la punta, ¿sí? Porque nos pasa que termina llegando. El otro día pasó en Más Fuerte, creo que el sábado pasado, un paciente que entró, igual también pasa esto, entró como un verde y terminó siendo un rojo. Pero bueno, esas cosas nos pasan en salud todos los días, o sea, nosotros no es que... no me acuerdo dónde era que hablaba que, claro, si salud no para, o sea, nosotros no hay enero. Claro, ni horario. Ni horario, nosotros no es que tuvimos vacaciones, en este sentido es, encima con el dengue, bueno, gracias a Dios no hubo, no pasó lo que esperábamos. No hubo mosquitos. No hubo, lo hablábamos el otro día. Mosquito tenemos, lo que no tenemos es dengue. Y acá tenemos a Juanita, pues, te la voy a presentar. Es una mosquita. La perfumamos todos los días con Ray, la engordamos, pero no pasa nada. La verdad es que la quisimos eliminar, pero nos interpusieron un recurso por ser una mosca sintiente. Sí, creo que está engordando todos los días. Sí, ahora está protegida. Me parece que es la gente tuya que la mete acá solamente para molestarte. No, pero está permanente y nos molesta a nosotros también. Sí. Martín, quería otro tema que me ha llegado bastante en estos días, tiene que ver con las derivaciones que se hacen desde el interior, que a veces se demora demasiado y casualmente me han dado 3 o 4 casos que tienen que ver con traumatología. Como que en algunos hospitales han tomado el método de esperar a que se junten 3 o 4 pacientes como para derivar todos juntos, y el paciente, la verdad que cuando está con algo, con un dolor crónico, lo que fuere, no le importa si viene otro, vienen 2 o 3, quiere la derivación. Y me han comentado esto justamente desde Cutralcó un caso, desde Junín de los Andes otro caso. ¿Cómo se manejan las derivaciones? Las derivaciones se manejan de acuerdo a la criticidad, que eso es cierto, o sea, no es que tenemos nosotros una línea de colectivo que va y viene de Cutralcó a Neuquén, pero se van planteando por prioridad. O sea, nosotros tenemos las ambulancias, justo el martes de la mañana venía para acá a las 7 de la mañana y para Neuquén, y de camino, voy viniendo del Chocón, me crucé con una ambulancia que venía de Picún, que venía a traer un paciente para un control. Nosotros ahí vos pensás que tienes una ambulancia que está sacando de una localidad para trasladar a un paciente oncológico que no tiene otra opción de venir a Neuquén. Entonces, cada vez que uno saca un vehículo, tiene que pensar que hay una zona que no queda cubierta. Claro. Entonces, pero hay casos que el paciente puede venir por sus propios medios, pero dice, el médico no me pidió la derivación, no la firma, no llama. Bueno, habrá que ver el caso puntual, pero lo que son derivaciones de complejidad, hay un sistema que lo que hace es, la consulta del especialista no la pide el paciente, sino que la pide el sistema. Claro, por eso. O sea, el mismo médico es el que deriva. Y hay un sistema que se llama TOP, que lo que hace es, le pide y después el especialista se comunica con el paciente y le confirma. Le va a llegar un WhatsApp donde dice que tiene el turno. La intención es que agilizarlo. Es verdad que hay momentos donde se generan cuellos de botella, y con esto que hablábamos recién, que cada vez es más la cantidad de gente, a pesar de que nosotros aumentamos el 23 al 24, aumentamos un 24% la cantidad de turnos ofrecidos.
A pesar de eso, la demanda es insuficiente. Terminamos teniendo... Bien. Martín, tenemos que terminar el reportaje, pero la última pregunta es simplemente para pedir que nos tire algo grosso de por dónde va a ir los próximos meses de la salud pública neuquina. Nosotros entre los próximos meses tenemos que trabajar fuerte en esto, en aumentar las franjas horarias, pero también en lo que es receta electrónica y historia unificada de salud. Ya sacamos una normativa la semana pasada que la fecha límite es el 1 de marzo, tiene que estar funcionando. La receta electrónica. La receta electrónica, hay un muy buen trabajo que se hizo desde el Colegio Médico. Nosotros tenemos lo que es recetar, que ya está vigente, ya está pudiendo ser usada, incluso hay gente que la está usando, se utilizaba para psicotrópicos sobre todo, o sea, psicofármacos, medicamentos neurológicos, digamos así, que bueno, ya está en vigencia, pero queremos hacerla que todas las farmacias la usen, que realmente las farmacias también están muy contentas con eso. Y después la unificación de la historia clínica. O sea, la historia clínica, hay una ley que es vieja ya, pero que tenemos que ponerla en marcha, porque si no las leyes terminan siendo textos muertos. Digo, en esto que es unificar la historia de salud, que es que los sistemas tengan que hablar, tengan que comunicarse. Entonces, si vos te atendés en una institución privada o te atendés en una institución pública, cuando vos vas al público o vas al privado, podamos compartir la información. Y no repetimos, muchas veces no repetimos estudios y agilizamos los tiempos, porque termina pasando que cuando se deriva, sobre todo, nos pasa eso.